Olá, les saludo com a paz del Senhor. Como estão? Espero que bendecidos. Estamos de volta para mais uma edição da programação Carta a los Romanos e estamos de passos firmes e constantes e entrando agora em la parte de número 52 del capítulo 13 de Carta a los Romanos. Paz del Señor, pastor. Paz del Señor, pastora Marcia. Qué bueno, entonces esta es la programación número 52 ya. Imagínate cómo pasó rápido. Sí, pasó rápido el tiempo y a veces las redes sociales nos recuerdan y nos repite de años ya que venimos con esta carta a los romanos, que es una carta muy buena, muy instructiva y muy actual, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios siempre se contextualiza al lugar, al tiempo. Y eso hace que esa dinámica de la palabra de Dios nos recuerde lo que Jesús dijo, que lees y que entiendes. Aquí en esta carta a una iglesia muy importante que fue el capital del imperio. Lastimosamente este imperio cayó en el 470, Roma, disculpe. El imperio se dividió después con Constantino, ¿verdad? Pero quedó el imperio de Occidente y Oriente. La capital de Occidente es Roma y el Oriente Constantinopla, ¿verdad? Y en el 476 cayó esto y San Agustín escribió un lindo libro sobre esa caída de Roma, la ciudad de Dios, ¿verdad? Y a esa capital del imperio, allí nació una iglesia que no sabemos cómo, cuándo, quiénes, quedan muchas cosas en el anonimato, pero cuanto más anónimo fue esa iglesia, se escribió una de las cartas más hermosas que tiene la humanidad, no solo la teología, también la filosofía ha incursionado mucho en esta carta, pastora Marcia. Hay gentes fuera de la eclesia, como dice mucha gente de la iglesia, que han estudiado esta carta, pero minuciosamente, y han encontrado detalles como una joya de la literatura universal. A los que nos compete a nosotros exegéticamente el propósito para el cual se escribió, es lo que desarrollamos en espera siempre a esa iglesia que viene aquí en nuestro contexto y a donde llega, porque habíamos pensado al interior de la República del Paraguay, pero esto ya trascendió la frontera. Tal caso que Fabricio, a quien saludamos, Fabricio Vergara, que me trajo un regalito de Roma y olvidé de traerlo, pastora Marcia, pero sí, parece que a vos también te trajo. Acá eu traje, verdade? E quero enviar saludos a Fabrício, nossos agradecimentos. Ele me dijo, verdade, que estuvo por allá por questão de cumpleaños de sua hermana, que eles planificaram e decidiram que iam passar 15, em vez de ser uma festa grande acá, foram passar em família allá. Y estando en Roma, él dijo, acordé de la programación Carta a los Romanos y traje para ustedes como una forma de agradecimiento por el servicio. Mira un poco, gracias Fabricio, que el Señor te siga bendiciendo y justamente también el 14 de septiembre ahora fue su cumpleaños. Entonces también dedicamos que el Señor te siga bendiciendo, Fabricio, y que siempre sea esa persona amable, cariñosa y que nosotros tenemos en estima. Que el Señor te bendiga muchísimo. Sí, muchas gracias, Fabricio. Me dijo, yo no solo soy fan, me dijo, sino que yo escucho detalladamente toda la programación, me dijo. Y me trajo un llavero con el mapa ahí de Roma, de Italia, la península itálica, cerca del mar Adriático, que desemboca en el mar Mediterráneo. Y Fabricio estuvo paseándose por allí y le recordó esta carta. A esa ciudad llegó esta carta, una obra monumental del apóstol Pablo. Y solo quisimos ser serios con la palabra de Dios, irresponsable, con Y, pastora, irresponsable, no con I latina, responsable a la vez con esta carta, porque en este tiempo que vivimos hay muchas corrientes. Y hoy distinguir el culto falso, distinguir lo verdadero, la sana doctrina, el fuego extraño, como dicen en la esfera pentecostal, son demasiadas cosas que aparecen. Lo único que nosotros queremos ser es en la sinceridad, coherencia y mucha carga de responsabilidad con la palabra de Dios. Por eso
lo miramos desde esa perspectiva y en esa perspectiva venimos ya con 52 programas en esta carta de 16 capítulos. Así mismo, pastor, y para dar seguimiento, antes de nosotros entrar en las lecturas, mencionando siempre los locales de las redes sociales donde la gente puede estar accediendo a estos estudios. Está disponible en Facebook, Asamblea de Dios Paraguay Oficial, también en YouTube, Estudio 7 ADP. Que Dios siga bendiciendo y que sea un material de apoyo para sus conocimientos y estudios o el diálogo que se elevan en las iglesias. Muy bien, excelente, Pastora Marcia. Así que allí están siempre la gente que nos acompaña y cada vez se van adhiriendo más y más porque queda impregnado en las redes que uno lo puede mirar desde el comienzo, desde el programa número 1 en adelante. Así es. Bueno, pastor, nosotros estuvimos desarrollando en la edición pasada, capítulo 13, leímos el capítulo 7, el versículo 7 y el versículo 8, hablando un poco de qué podemos decir de las deudas, ¿verdad? Sí. Y ahora entonces vamos a dar seguimiento con el versículo 9. Sí. ¿Puedo leer? Sí, traje este también para mostrarle a la gente. 109 consejos para llegar a fin de mes. Este es un lindo material de más. Justamente un número más fue porque por una cuestión histórica en Paraguay, el número 108 tiene una perspectiva, como otras nacionalidades tiene otros números también así. Y bueno, esos son 109 consejos ahí acá para llegar a fin de mes. Es un material práctico para que los hermanos sepan manejar su Muy dinero. Interesante. Porque a veces la gente al mes, a los 15 días del mes por ahí ya no tiene absolutamente nada. Y si usted gasta más de lo que ingresa, va a caer en un momento en un déficit monetario muy fuerte. Y la Biblia enseña hasta esos pequeños detalles cuando leímos: no debáis nada a nadie. No comprar a cuota en lo posible era en el sentido de no adeudarse, porque la facilidad no significa que no vas a tener una carga de cumplir eso. Sí. Y eso es un muy lindo Porque libro. leva después a desesperación por no poder cumplir, ¿verdad? Y después Falta de vienen los equilibrio. engaños, las mentiras, un préstamo allá, un préstamo acá, te vas a empeñar alguna cosa, hipotecar tu casa. Al final de aquí a 2 años vas a caer en la desgracia. Y ese perfil micro, familiar o individual, ocurre lo mismo con los estados, ¿verdad? Con los países ricos, con un pueblo empobrecido por políticas administrativas, principalmente en el campo económico, Pastora Marcia. Sí. Ahora, la productividad, como dicen los economistas, dice producir de acuerdo a tu capacidad y consumir de acuerdo a tu necesidad. Jesucristo dice que todo lo que nosotros le pidamos orando es lo que necesitamos, Él nos va a dar, pero no lo que deseamos, porque a veces deseamos cosas que realmente no necesitamos. Sí. Cuando vamos de compra al supermercado, te fuiste para comprar algo, pero acabaste comprando 5 o 6 cosas que no necesitabas, un gasto innecesario. Eso no significa de hablar de avaricia, que es otro lado. Otro extremo, ¿verdad? El otro extremo. Y hemos hablado mucho sobre estos temas en estos programas anteriores. Muy bien. Pero seguimos entonces para hilar un poco el programa número 51 con el 52, Pastora Marcia. Así mismo, pastor. Entonces estamos siguiendo con el capítulo 13 de Carta a los Romanos y voy a dar lectura del versículo 9. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, pastor, en este versículo, ¿en qué consiste el amor al prójimo? Muy bien, porque termina el versículo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En eso se resume esta sentencia. Y el versículo 8 dice: el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y dijimos bastante que se ha cumplido la ley, no es el fin de la ley, sino que el cumplimiento de la ley. Entiéndase bien eso. Tampoco vamos a caernos nosotros en legalismo
veterotestamentario, ¿verdad? No, no estamos diciendo eso. Programas anteriores hemos explicado. Aquí debemos tener en cuenta un poco a la Reina Valera, Pastora Marcia, en este texto, porque está citando al Antiguo Testamento, que cualquier Biblia de referencia abajo nos va a dar todos los textos de donde Pablo sacó esto. Y la Reina Valera omite el artículo al principio de la oración, donde dice ¿por qué? Ella omite ahí un artículo. En el texto griego, que hubiera sido mejor no omitirlo, porque el no adulterarás, allí dice, porque él no adulterará. Ese artículo definido masculino en la Reina Valera no lo coloca. Y bueno, pero se tradujo así, ¿qué le vamos a hacer? Indica que el autor, ese artículo definido que Pablo colocó en el idioma griego, que es el jo, ¿verdad?, deseaba aislar una cita tomada de otro libro por razones de énfasis y para mejor comprensión del lector de la carta. Por ejemplo, hoy la mayoría de los profesionales que cursan por una academia, una universidad, tienen que hacer los famosos tesis de grado. Y los tesis de grado te obligan a hacer la cita textual. Hay citas que no son textuales, que son parafraseadas, pero no puedes escribir algo como tuyo y de repente no mencionarlo, porque en el rigor de lo que se llama hoy el derecho intelectual e internacional, yo no puedo copiar así nomás, Pastora Marcia, sí, las ideas inclusive de otros. Aunque lo haga con otras palabras, se vuelve un plagio. Y se nota que Pablo era un doctor de ley, un doctor real, un doctor que sabía. Y solamente por ese motivo citamos ese elemento que falta aquí. Ahora, todos esos elementos y con todo el añadido posterior, porque Pablo no está citando toda la ley, está citando fragmentos o partes, no irá, no hurtará, no codiciará, bueno, todas esas cosas. En resumen, todo esto, dice Pablo, se resume en amar al prójimo. Y ahí surge la pregunta que vos me hiciste, ¿en qué consiste este amor al prójimo? Porque, como no va a entender, ¿verdad?, que tenés que amar al prójimo, pero en ese contexto que está diciendo amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque nuestro Señor Jesucristo fue el que usó esa palabra. Esa palabra, amarás a tu prójimo, del 13, versículo 9, Jesucristo habló esa palabra. Él dijo esa palabra en los evangelios. Ahora, no cabe en duda que estos últimos pecados citados por Pablo están en el Decálogo, en los 10 mandamientos, en las tablas de la ley, que nosotros no hacemos esa división de la ley moral, la ley ceremonial, la ley eterna, todas esas cosas que hace ciertos segmentos, porque no encontramos base escrituraria para hacer eso. Pero aquí se cita la parte final de los 10 mandamientos. Y todos esos mandamientos, si mira bien, Pastora Marcia, no matarás, tiene que ver con el prójimo, no hurtarás, no irá falso posesión, no codiciarás. Todo eso es en relación al prójimo. Entonces, cuando uno le roba la propiedad a otro, causa un falso testimonio, el buen nombre de una persona, codiciar, privarle a la sociedad de los ideales de la simplicidad, privarte, no tener contentamiento, todo eso perjudica al prójimo. Mientras que la esencia del amor está en procurar y servir el mayor bien a nuestro prójimo. Es decir, que todas estas cosas que está diciendo de forma negativa, lo invierte Pablo y dice que estas cosas no hagas a tu prójimo. Pero no porque taxativamente solo sean eso, hay muchas otras cosas. La envidia, el rencor, el odio, bueno, la lista puede ser mucho. Entonces este amor al prójimo es la inversión, porque
La ley, dijimos nosotros al principio de las programaciones, Pastora Marcia, la ley dice, haz esto y vivirás. Pero el Evangelio dice, vive y haz esto. Se invierte. Entonces, antes vivía para servir a la ley el apóstol Pablo. Ahora vive para servir al Evangelio. Entonces hay una inversión, pero para bien, una inversión que va surgiendo un poco más y más en este campo, Pastora Marcia. Entonces, en ese entendido, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hay un condicionamiento anterior y a eso se puede decir entonces que este es el amor al prójimo que está hablando. Pablo lo hace de manera práctica, no de manera, como le dijo, lógico que Jesús está hablando con un intérprete de la ley y le dice, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús le dijo, amarás al Señor, y el segundo es muy semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa persona que escuchó eso entendió bien, desde el contexto de que manejaba la ley, pero ahora Pablo escribe a una iglesia que no tiene escritura, a una iglesia gentil, que ellos como no son judíos, a lo mejor no les interesa mucho el Antiguo Testamento, a lo mejor por la fe, por conocer la historia de Abraham, Isaac y Jacob, sí se interesaban, pero no tenía a mano un fundamento, una base para entender en qué consiste ese amor al prójimo. Entonces Pablo le cita y le da como una vuelta a la tortilla y le presenta la otra cara de cómo se debe amar al prójimo. Bonita pregunta de ese pastor Amarcio. Sí, muy interesante. Y va a seguir acá, pastor, en el versículo 10, hablando sobre el amor. ¿Sí? El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Qué más se puede decir del amor? El amor no hace mal al pueblo. El cumplimiento de la ley. Dijimos que el cumplimiento de la ley es el amor. Muy bien. El pleno cumplimiento de la ley. Por eso que Jesucristo en el 10:4 creo que era acá, que decía, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia de todo aquel que cree. El fin de la ley. O sea, el propósito de la ley. Jesús lo hizo fin, ¿cómo? Al cumplirlo completamente. Supongamos que el señor Valcrey Marcos Gouveia sea un carpintero, pastora Marcia, y nosotros le decimos, yo quiero que me haga una mesa, y que esa mesa tenga las dos letras, la primera y la última de la gramática griega, alfa y omega, y él me presenta esto, es decir, que lo concluyó, cumplió el propósito de lo que yo dije. En ese entendido, la ley llevaba a eso, ¿verdad? Era como alguien que cargaba para que, haciendo sucinta la idea, que Jesús a la cruz. Y Jesús en la cruz cumplió eso. Ahora, ¿qué más se puede hablar del amor? Del amor se puede hablar mucho, porque es demostrado mediante la práctica el amor al prójimo. El amor siempre, San Agustín decía, obra son amores. San Agustín llegó a decir, ama y haz lo que quieras. No se puede medir al amor, lo único que se puede hacer es amar sin medida. En fin, hay muchas cosas, pero todo lo dicho acá en el versículo 8 y el versículo 9 que leímos, pastora Marcia, se resume en esta sentencia. El amor no hace mal al prójimo. El cumplimiento de la ley es el amor. En ese entendido, la comunidad cristiana, la eclesia, como le dicen en griego, la iglesia es la comunidad del amor. Por eso que cuando uno piensa en esta cosa, ¿por qué mucha gente no vive la dimensión del amor? Porque es que sinceramente nadie puede vivir lo que no entiende, porque no tiene ninguna intención de quebrarse, de quebrantarse, desacomodarse. Entonces eso ocurre, pastor. Debemos amar al prójimo y valorarlo como individuos. El cristiano valora, admira y ama al prójimo, cualquier individuo, sin distinción de posición económica, sociocultural, racial, étnica, de color,
de si es rico, pobre, alto, bajo, gordo, flaco. No miran ese. Un buen cristiano busca el bien del prójimo, nunca su perjuicio. Un cristiano no está para perjudicar a nadie, es un facilitador para que el otro viva bien. Y entonces el Evangelio hace eso. Entonces se le ama, se busca el bien de ese prójimo, aun que la gracia concedida no podremos saldar nunca. ¿Te acuerdas lo que decía en el versículo 14 de Romanos 1, Pastora Marcia? Vamos a leer. Vamos a leer. Entonces, para recordar un bien. cristiano siempre está allí. 1:14. 1:14. A griegos y a no griegos, a sabio y a no sabio, soy deudor. Somos deudor del amor, Pastora Marcia. Dijimos en el programa 1, 2, 3 seguramente. ¿Cuándo adquirimos esa deuda? ¿Dónde sacó esa deuda Pablo? El día que aceptamos el Evangelio en nuestras vidas. Nos volvimos deudores. Porque esta gracia de lo que Dios nos perdonó es imposible pagarlo. ¿Nos recuerda usted aquellos dos deudores, Pastora Marcia, la parábola de Jesús? Que uno debía cerca de 10 millones de dólares y otro debía un 100,000. Y él fue perdonado 10 millones de dólares, pero no pudo perdonar un 100,000 guaraníes en relación a la moneda acá del Paraguay, ¿verdad? 100 dólares sería, cerca de 15, no alcanza eso, 12, 14 dólares más o menos. Entonces no pudo perdonar. Y nosotros somos ese primer deudor que va a llevar unos 140 años más o menos en el salario mínimo actual para alcanzar esa suma sin gastarlo nada. Es decir, una deuda impagable. Pero vino el Maestro y nos perdonó de todas nuestras deudas. Y allí adquirimos el amor al prójimo. La deuda a griego y no griego. ¿Cómo es que decía? Soy deudor a griego y no. A griegos y no griegos, a sabios y a no sabios. En una palabra, a todo prójimo. Claro. Porque ¿cómo hacemos para saldar en algo nuestra deuda? Y damos de lo que dice Mateo 10:8. De gracia recibiste, dad de gracia. Porque ahora hay las oraciones condensadas, estudios condensados, un montón de cosas que usted si quiere tiene que pagarlo. Ya nada es gratuito. Pero el Evangelio sigue siendo gratuito y Dios sigue siendo el mejor patrón y el mejor pagador. A veces, aunque a veces estamos muy ajustados, pero sigue siendo lo mejor. Entonces, amar, Pastora Marcia, es obrar bien. El amor nunca se contradice. El amor no contradice. Por eso quisiera citarte algunos pensamientos así como lo hice San Agustín de Hipona. Dante Alighieri dijo, amor y corazón gentil son una misma cosa. Amor y corazón gentil es una misma cosa. Bembo dijo, amor, por ti conozco quién soy. Me levantaste de la tierra y me elevaste hasta el cielo. Y diste un dulce sonido a mi lenguaje. Y ese tu amigo con sigla OHC, Pastora Marcia, él dijo esta palabra en algún lado. Quien tiene un buen lenguaje es quien ama. Ese OHC, no sé si le conocen. Bueno. Entonces, Blas Pascal dijo, el amor tiene razones que la misma razón a veces no comprende. ¿Qué expresiones? Porque realmente el amor a veces hace cosas ilógicas. A veces hace cosas que solo uno que vivió en el contexto de la fe, de la esperanza y del amor, en el contexto de la iglesia, ciertas acciones que sucedieron con cristianos, perdones que uno pensaría que nunca perdonaría, actos heroicos como nunca han sucedido. ¿Cómo se llama? Víctor Frank, por ejemplo, cuando estaba en los guetos allí en la Segunda Guerra Mundial, él tenía un número nomás ya, Pastora Marcia. Ya nadie le llamaba al doctor Víctor Frank.
él escribió un libro, El hombre en busca de sentido, ¿verdad? Que es uno de los 10 libros más influyentes del mundo. Y él dice que por esos largos años que estuvo en cautiverio, en la absoluta indigencia, él dice que como es la memoria que recordaban los salmos completamente. Él dice que el amor a la vida los hacía inventar chistes y reírse, provocaba a su cuerpo la serotonina y con eso sobrellevaba hambre, sed, todas esas cosas. Y él dice, lo que más quiero resaltar es que él tenía un número, por decirte 63, si mal no me equivoco. Y venían, ¿verdad?, los nazis para decirle supuestamente, pero lo iba a llevar a la cámara de gases. Y muchos de ellos sabían. Y así de repente viene y alguien gritó su número y decía 63. Y él era el doctor Víctor Frank 63. Ya nadie le llamaba con su nombre, ya nadie le dijo Víctor, sino 63, 63, ¿verdad? Entonces, cuando sabían bien que a él le iban a asesinar y por lo que él representaba, alguien se presentaba y decía, presente, y se iba en vez de él. Y eran cristianos, judíos convertidos al cristianismo. Y decía que iban con él a morir por él. Y entonces él tiene esos testimonios. Entonces, el amor tiene razones que a veces la misma razón no lo puede comprender, no lo entiende. Hesiodo, que es un escritor, Pastora Marcia, dice, el amor es el arquitecto del universo. Porque si miramos todo hasta lo más mínimo detalle de la naturaleza, está al servicio del hombre. ¿Por qué? Porque Dios lo hizo con amor. Porque el Génesis dice que Dios preparó todo un ambiente, un jardín. Es decir, la creación toda, que a veces pensamos que es un jardincito ahí y allá hacia allá el desierto, pero toda la creación que Dios hizo ahí, y ahí lo puso. Pero no es un jardín chiquitito, es el mundo entero, y ahí colocó al hombre. Entonces Dios dice, el amor es el arquitecto del universo. Boileau, él dijo, Dios nos dio el corazón para amar. Por eso cuesta mucho para quien vive la vivencia del amor, cuando el profeta Ezequiel dice, aunque vuestro corazón fuese de piedra, se convertirá en carne. Dios dice, porque su palabra es martillo que quiebra las peñas y las piedras. Entonces, Dios nos dio un corazón para amar. Y Gide, él dijo, las leyes de Dios son las mismas que las del amor. Las leyes de Dios y las del amor son la misma cosa, no hay diferencias. Y Cervantes dice, el amor y la muerte une a todos los seres humanos. Visita el rancho del más pobre, pero también el castillo del rey. Entonces el amor nos une a nosotros a todos. Y aquí el cumplimiento de la ley es el amor, y la pregunta era, ¿qué más se puede decir del amor? Del amor podemos hablar, no sé, demasiado tiempo, Pastora Marcia. Hay escritores que han hecho tremendas historias sobre el amor, novelas impresionantes, aún las tragedias que escribió, ¿cómo se llama? William Shakespeare, es lo más conocido, ¿verdad? Que Romeo y Julieta, Otelo, Macbeth, en fin, hay muchísimos que podíamos citar, estos genios que aparecen en Rusia, como Fyodor Dostoyevsky, en fin, son muchos. La novela Resurrección, son elementos de la historia humana que a veces vienen en forma novelada, que mucha gente lo ha llevado al cine y se han hecho muchas cosas de eso. Pero a nosotros lo que nos compete, la palabra de Dios, eso podemos decir, y aquí hay que agregar y mucho más, Pastora Marcia, sobre el amor. Entonces, resumiendo, es una decisión. El amor es una decisión porque Sí. no puede caer en un falso sentimentalismo. Sí. No es cuestión de que lo sienta o no lo sienta, porque el sentimiento va y viene, ¿verdad? No que con eso digamos que el sentimiento sea malo, forma parte del ser humano, pero no es el fundamento. El amor es una decisión, como lo es la felicidad también, es una decisión. Muy bien.
Bueno, estamos desarrollando Carta a los Romanos, capítulo 13, y voy a dar lectura entonces del versículo 11. 11. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Muy bien. Ese versículo 11, ¿se puede hablar del tiempo de la parucía del Joti? Del Joti. Muy bien. Vamos a mirar un poquitito acá, Pastora Marcia, mientras voy comentándote algo. Me preguntaste si se puede hablar de la parucía y del Joti. El Joti es una palabra griega, pero tendríamos que mirar un poco y yo te voy a hacer leer ahora esta parte, Pastora Marcia, porque es una pregunta interesantísima. Caminemos un poquitito. La parucía se le llama a la revelación de Jesucristo, lo que la gente dice la segunda venida de Cristo, por decirlo de una manera. Conociendo el tiempo, dice Pablo, conociendo el tiempo, con esto. Y esto conociendo el tiempo. Esta frase es seguida por la conjunción joti en griego. A ver un poco, Romanos 13, Romanos 13, a ver un poco, el versículo, este es el 11, ¿verdad? El versículo 11, sí. Sí, dice aquí, kai touto eidotes ton kairon joti, jora de Jumás. Ahí está el joti que preguntaste, Pastora Marcia. Y yo estoy abriendo en el diccionario para poder preguntarte algo. Acá el joti introduce una oración subordinada. Pero lee un poquitito acá qué significa el joti, Pastora Marcia. Está acá, que podemos mostrarle. Mira, estamos aquí en el idioma griego, que trae un diccionario ahí atrás. Y ahí está la expresión de Pablo del joti. Y aquí está el joti. Y puedes leer acá, dice. Que generalmente introduce la opinión subjetiva del escritor. Sí, fuerte para que escuchen todo, Pastora Marcia. Que generalmente introduce la opinión subjetiva del escritor. Bueno, eso ha traído mucha discusión, tremendas discusiones a esto que ponen fecha a la parucía, a lo que dicen que ya no hay más nada que hacer. En mi caso no querían que estudie porque ni Jesucristo iba a perder tiempo estudiando. Y el joti dice, introduce la opinión, ¿cómo dice? Subjetiva, no objetiva, subjetiva del autor. Porque ahora está más cerca de eso, pero es la opinión subjetiva de Pablo. Entonces ahí la razón de la declaración del versículo anterior. Entonces acá, ¿verdad? El 11, ¿por qué? Porque está hablando de esto que está ya hora de levantarnos, porque ahora está más cerca. Y cerca es engos, derivado de enguterón, es en griego. Es el comparativo de engus, esa palabra. Y está en acusativo neutro, Pastora Marcia, sí, usado con función adverbial. Es decir, se puede deducir a la salvación escatológica. A la salvación escatológica, la parucía. La salvación es real, es presente, pero también es escatológica. Por el día de la ira al Señor el venidero. Dios nos salva también. Pero el problema es ese día, cuando será 1948, la higuera floreció Israel, 1988, una generación, gente que va a eso. Pablo no entra en esa subjetividad, pero coloca subjetividad más, dice acá, él dice, porque ahora está más cerca de nosotros, es hora de levantarnos del sueño, el joti, él coloca el tiempo al joti, la opinión subjetiva, que cuando creímos, dice, lógico, yo me convertí a la fe cristiana en esta misma iglesia, a la fe evangélica para otros, en el año 1978. Y de 1978 a este año
Es lógico que está más cerca la venida del Señor. Es lógico eso. Pero Pablo no me está diciendo, ¿te acordás que antes esperaba? Ahora está más cerca. Es lógico, ¿verdad? Que nadie es tonto. Pero lo que la gente quiere colocar es que, no sé, estamos en este mes, pero en el próximo ya viene en el próximo. Y cuando creímos es un momento pasado. Nos toca discernir el tiempo, pero no de la parucía, sino de nosotros. Si está ya cerca, ¿qué estamos haciendo? Estamos mejorando nuestras vidas, estamos mejorando nuestras finanzas, estamos mejorando nuestra calidad humana, nuestra dignidad humana, estamos mejorando nuestra relacionalidad humana, estamos mejorando nuestro vocabulario, nuestra economía, nuestra familia. A eso apunta esto. Entonces, pero nuestra realidad es el presente, el aquí y el ahora, Pastora Marcia. Por eso, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Porque muchos parece que se anestesiaron o están en coma inducido, como se dice. No siente, no ve, no se quebranta, parece que está dormido. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. No es que la salvación sea única y exclusiva futura. El aquí y el ahora hasta somos salvos. Y Barr dice que el tiempo delata su misterio. No es el que va y viene, sino que el hombre, el que ha estado y estará en Dios, muere y vive, cae y se levanta, el que es y el que no es. Es decir, que con el Dios a quien servimos, el tiempo, hasta podríamos decir, entre comillas, Pastora Marcia, se vuelve subjetivo, porque el instante es eterno, es siempre y nunca. Es siempre y nunca el instante, porque es así. En el instante de la revelación sí nos convertimos. La fe que ve la revelación de Dios en su vida es el cumplimiento de la ley. Dios en Cristo es el hombre que ama. Dios en Cristo es el hombre que ama. Por eso el amor no hace mal a nadie. Por eso el amor es el cumplimiento de la ley. Por final entendemos que del mundo, del tiempo, de las cosas y del hombre. Porque la salvación es de eso. Dios nos salva de todas estas cosas. El amor pisa a la esfera del mal solo para abandonarlo de inmediato. El amor, Pastora Marcia, pisa la esfera del mal solo para abandonarlo de inmediato. Pensemos en Jesucristo, el que descendió a la parte más baja de la tierra, vino a este mundo y pisó este mundo y vio la maldad. Pero en Jesucristo es el Dios que baja y el hombre que se eleva a Dios por fe, en Cristo Jesús. Y hora de despertarnos del sueño, dice aquí Pablo, porque el hombre duerme, pastor, necesita dormir. Una persona de 30 años que duerme 8 horas diarias, como 8 por 3, ¿cuánto? 24. 3 por 8. Sí, y bueno, 10 años ya dormido en su vida, pasó durmiendo. El problema es que hay gente que ya hace 20 años que está durmiendo y no se da cuenta, ¿verdad? Y también el que ama, también el santo duerme, porque esta carta se escribe a los santos. Por eso se puede hablar del tiempo de dormir y tiempo de despertar. ¿Te acordarás, Pastora Damián, Pastora Marcia? Estoy confundiendo los nombres, ¿cómo se dice? Podría citar a Samuel, el sumo sacerdote Elí. Y allí el sumo sacerdote Elí dice que en aquel tiempo escaseaba la palabra de Dios y no se escuchaba con frecuencia a Dios, hasta que Dios le llamó a Samuel, Samuel. El tiempo que vivimos, Pastora Marcia, es un tiempo también que debemos escuchar a Dios. Que la buena palabra, yo te puedo asegurar, Pastora Marcia, por lo que veo y escucho, que escasea la buena palabra.
no todo lo que brilla es oro. Entonces, allí en 1 Samuel capítulo 3, versículo 1 decía eso. Mientras que el sumo sacerdote, el que debería entregar la ley, era una persona vieja, era una persona que ya no caminaba, que no veía y que no le amonestaba a su hijo. Y a veces ese estado provoca que todas las otras cosas que venían en torno al tabernáculo estén mal y la nación de Israel. Se conjuga entonces cuando creímos y ahora. La parucía. ¿Cómo puede demorarse aquello que por definición no pueda suceder? Se haría una pregunta. Entonces, indudablemente, con eso no anulamos la parucía. Pero, sin embargo, lo que anulamos es los agoreros, los adivinos, los que van contando días y tiempo y fijando fecha y que con eso queriendo causar miedo a la gente y que con ese miedo venga a la fe. Esta gente de la Watchtower, de los salones del reino, generalmente han colocado muchas fechas que no se han cumplido, no sé, y muchas otras entidades religiosas han hecho lo mismo y han fracasado terriblemente, Pastora Marcia. Muy bien, pastor. El versículo 12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Este texto recuerda la parucía. Sí, como el otro dijimos, ¿verdad? Que tenía que ver con la parucía también este texto. Se puede hablar del tiempo de la parucía y del joti, ¿verdad? Y dijimos que Pablo usa mucho el joti en griego. El joti es la opinión subjetiva del autor. Por eso que al traducirlo cuesta, porque a veces ponemos afirmaciones del apóstol Pablo cuando él usó el joti, ¿verdad? Y en este texto, el versículo 12, continúa la idea. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Se entiende muchas veces que día y noche se usan metafóricamente, indudablemente que está usando eso. Igual que a veces se usa la expresión tinieblas y luz. Noche, estamos hablando del presente, Pastora Marcia. Y día, el mundo venidero aquí, porque la noche está avanzada donde estamos, pero se acerca el día. Entonces eso es lo que está diciendo. Está avanzada, proekousen es en griego. Es el aoristo del indicativo de prokoutoo es en griego. Es decir, avanzar, progresar, crecer. Y el aoristo nos llevaría a interpretar la idea de la noche, que así está aquí, Pastora Marcia, el verbo en aoristo, que está muy avanzada la noche. Sí. En guaraní se dice pujare pucú, está muy avanzada la noche, está muy entrada la noche. Y se acerca, dice Pablo. Hikem es en griego que se acerca. Es el tiempo del tiempo perfecto, del modo indicativo allí que usa Pablo eso. Viene de engiso, esa palabra, acercarse, llegar a aproximarse o acercarse mucho, es la idea. Si tomáramos una Biblia parafraseada, como la Biblia del lenguaje actual, Dios habla hoy y cosas semejantes, que hace una paráfrasis, la Biblia diría: está a punto de pasar la noche, el sol el día y la mañana está a punto de llegar, por decirlo. Sería eso lo que está diciendo. Y allí dice Pablo: desechemos y vistámonos, desvestirnos de la cosa mala para vestirnos de la cosa buena. Porque algunos han aceptado el Evangelio, pero no se desvistieron del viejo hombre. Son verbos subjuntivos exhortatorios. Y allí habla de las obras de las tinieblas, Pastora Marcia. Obras malas del presente. Es decir, obras no acorde a la voluntad de Dios. Y habla de armas de la luz. Es decir, cubierto por buenas obras,
como es, porque Pablo pues dice en Gálatas 5:21 adelante, dice, más el fruto del Espíritu es, dice, más el fruto en singular, y cita 9 frutos, más los frutos debería ser, pero como es una cuestión relativa a su escritura y su intención, lo escribe así. Lo que las arma a la luz son los frutos del Espíritu que debemos tener. No olvidar que estas palabras son dirigidas a la iglesia romana, a la iglesia de Roma, una comunidad cristiana, ya que el hombre es hombre y puede fallar en cualquier momento. El contexto de la parucía aquí, Pastora Marcia, el regreso de Cristo, John Stott dice que el todavía no era, el ya fue la primera venida de Cristo y el todavía no es la segunda venida. Por eso que podíamos mirarnos, no sé cuánto tiempo nos queda más o menos para ir avanzando esto y estamos por acabar el capítulo 13. Acordate un poquitito de la carta de Pablo a Colosenses, Pastora Marta. Colosenses, ahí está, el capítulo 3. Sí. Y voy a leer un poco del versículo 5 hasta el 11. Ok. Haced morir. Solamente para aplicar, ¿vale? Ya. Haced morir, ¿verdad? Sí. O sea, desvístanse de esto, quítense de esto. Haced morir. Pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricias, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y vestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Los escitas son los rusos, según Don Quijote de la Mancha. Mira, haced morir, dice, o sea, de vestidos de esto. Y ahí habla todas las cosas negativas. Lastimosamente la iglesia trabaja demasiado. No vaya a cerrar todavía, Pastora Marta. Sí. Lastimosamente la iglesia trabaja demasiado en el no de Dios. Pero, por ejemplo, vos leíste el versículo 10, y revestidos del nuevo. Y a partir del 11, Pablo habla Pablo como una vestimenta, todo lo que hay que sacar de nosotros, la vida pasada, el viejo hombre con sus hechos, todo lo que antes decíamos con nuestra boca, hay un cambio, y dice revestido. Pero después Pablo empieza a citar, mire que Pablo trabaja más la parte positiva que la parte negativa. Y ese es lo costoso en la iglesia, porque la iglesia es muy buena para prohibir, pero para capacitar a hacer el bien, ahí ya como que tiene freno de mano, ¿verdad? Porque puedes leer algunos textos, Pastora Marcia, continuando el 12 en adelante. Cuando Pablo dice, vestidos, pues. Ahora va a hablarle a un cristiano. Vos como cristiano, vamos a suponer que Timoteo, su hijo en la fe, esté ahí, y le diga a Timoteo, vos ahora Timoteo, vestite con este. Ahí le va a decir. Como escogidos de Dios. Como escogidos de Dios. Santos y amados. Santo y amado. De entrañable misericordia. Sí, Dios te tuvo misericordia de una manera extraña contigo. De benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Es el que yo más tengo, el 13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. Yo no sé si escuchaste algo. ¿Puede continuar, Pastor? El versículo 14. El versículo 13 sigue. De la manera que Cristo os perdonó. De la manera que Cristo os perdonó.
así también hacedlo vosotros. No, es que el problema es que mi hermano no se acuerda de ese texto. Y después, El versículo 14. Y sobre todas estas sobre cosas, todas estas cosas otra vez. O sea que ahora vestíos. ponete la campera. Ya te pusiste una remera abajo, una camisa y como y ahora una campera. vestidos de amor, Amor. que es el vínculo perfecto. Vínculo perfecto. Y después, Y la paz de Dios gobierne en Pasa. vuestros corazones, sí, así mismo, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, sea la unidad. y sed agradecidos. Sea agradecido, porque si hay gente mal agradecida, seguramente están en otro lado, pero hay gente que no sabe agradecer. ¿Sigo? ¿Sí? La palabra de Cristo more en abundancia No en los vosotros, chismes, no la calumnia, no la difamación, enseñándoos y exhortándoos enseñándose. unos a otros en toda Con sabiduría, sabiduría, no con torpeza. cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e Salmos. hinos y cánticos O sea que espirituales. para cantar salmo hay que leer 150 capítulos del libro de Salmo. Y después dice, Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. sí, dalo, agradeciendo a Dios, porque alguna gente hace como el mundo quiere cobrar rápido y mucho más a la iglesia. En fin, hay tantas. ¿Te das cuenta, Pastora Marcia, que en este texto, cómo habla el apóstol Pablo, en este que leímos del versículo 12, que este versículo 12 donde dice la noche está avanzada, y lastimosamente muchas están durmiendo, y la noche generalmente tiene que ver con la oscuridad, y nosotros somos hijos de la luz para alumbrar con nuestras buenas obras, para que, como dice Mateo 5:12, viendo vuestras buenas obras glorifiquen al Señor. Eso es lo que se espera. Y bueno, ¿cómo va nuestro horario en este momento? Tenemos un 5, ¿podemos leer el 13 entonces? El 13. ¿Será que terminamos hoy, Pastora Marcia? Vamos a ver con nuestro técnico. El versículo 13 sigue, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. ¿Sí? El versículo 13, ¿verdad? Sí. Y este texto, pastor, ¿es para un cristiano? Y sí, dijimos ya ante los otros versículos que estaba escribiendo a Roma, a la iglesia, son cristianos. Lujurias se define en el diccionario Capeluz, que es un diccionario de la Argentina, Pastora Marcia, como deseos o apetitos sexuales exagerados o viciosos. Con eso puede entrar la pornografía, la prostitución, muchas otras cosas. Y lascivia, el que es propenso a la lujuria, tiene mucha inclinación y lo demuestra con sus palabras y sus comportamientos. O sea que de repente sale en una actividad social y su vocabulario siempre tiene una connotación hacia ese lado. O sus toques, que la mujer que de repente... Entonces la idea de despojarse de las obras de la oscuridad. Andemos, está aquí en modo exhortatorio. Pablo está exhortando. Pues todas las manifestaciones de esta manera, porque acá habla también de contiendas y envidia, eso está siempre como obra de las tinieblas. Y estos valores están contrapuestos a lo que es un cristiano. Describe con la falta de dominio propio, porque el contexto, por ejemplo, de la bebida, el sexo y las relaciones sociales, borrachera, ¿verdad? Hay gente en esta área debe operar los hijos de Dios, ¿verdad? Si vamos a hablar de bebidas, de las relaciones con el sexo opuesto y las relaciones sociales, en ese campo hay gente que no tiene un control, un dominio propio. Dejo hasta ahí el comentario, podemos continuar con el otro y liquidamos este capítulo 13, porque el último es el 14, ¿verdad? Sí, último versículo. Y podemos acrecentar más con una unión en el programa número 53. Así mismo. ¿Sí? Leemos, Sí. sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Muy bien. Sí, entonces vamos a comentar ese, Pastora Marcia, el 14. ¿Sí? Bueno.
Bueno, entonces este vestido del versículo 14, endusaste es en griego esa palabra que se usa para vestir. Y está en tiempo aoristo, que es un tiempo muy importante, y en la voz media, es decir, que el sujeto se ejecuta la acción. El cristiano está vestido el Señor Jesucristo, como dice aquí el texto, reiterando que sin Jesucristo nada podemos hacer, porque así lo dijo en San Juan 15, cuando él dice, yo soy la vid verdadera y sin mí nada podéis hacer. Y habla acá de no proveer para los deseos de la carne, el sarcos es la carne, que es la naturaleza pecaminosa y contraria a los frutos del Espíritu. No olvidar que el escrito de nuestro contexto cristiano, como dijimos en la pregunta anterior. Entonces, acordarse de la carta de Gálatas, que habla muchísimo de este tema. Acordarse que vestirse es para protegerse y no en el sentido de algo externo, de un adorno. La sarna ha sido erradicada porque está hablando de cristianos que pueden caer en estos tipos de pecados. Nuestro llamado es brillar en un mundo donde las tinieblas, la oscuridad, la maldad, el pecado imperan a flor de piel. Sin embargo, lo que nos vestimos de Cristo, nos regimos por otro reino, el de la luz, la vida, y en especial en el señorío o en el reinado de Jesucristo, Pastora Marcia. Así que esto es lo que podemos decir brevemente sobre esto, porque en programas posteriores podemos hacer algunos comentarios más sobre eso, porque creo que aquel director técnico nos dijo ya que tenemos que acabar, dice. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? La vida es así y así debemos continuar. Pasa rápido, ¿verdad? Sí. Las cosas buenas. Sí. Vamos a orar entonces, Pastora Marcia, para concluir nuestra programación de hoy. Amén. Terminamos entonces el capítulo 13. Sí. Y si Dios nos permite, seguiremos con el capítulo 14. Aquí es orar por aquellos que luchan con estos tipos de pecados. Por el carnal, por el creyente que tienen todavía esto, para que puedan superarlo con la ayuda de Dios y con la enseñanza de la palabra de Dios. Amén. Padre bendito, una vez más, Señor, acercamos a tu trono de gracia, agradecidos, oh Dios, por este tiempo donde estamos interpretando, Señor, este texto bíblico, y ahora, Señor, como convencidos que de verdad tu palabra es quien puede saciarnos, que puede transformarnos. Pedimos a ti, Señor, que venga con tu dulce espíritu a dar aquello que nosotros necesitamos. Pedimos, Senhor, por este hermano, por esta hermana, por este amigo, Senhor, que está juntamente con nosotros en esta edición de este video, creyendo en su corazón, Senhor, que es necesario vestirse de una nueva criatura. Y solamente tú, Senhor, puedes dar esta fortaleza a través de tu Santo Espíritu para la comprensión y ponerlo en práctica, Senhor, en el diario vivir. Ayúdalo, Senhor, en sus luchas interiores, em todo aquele, Senhor, que seus corações estão voltos e debilitados, para que tu puedas dar a fortaleza, a resistência contra as astúcias ciladas do inimigo e todas as trampas que o inimigo põe em sua mente, Senhor, que sejam desechas e que puedan prevalecer em ti, fortificados e seguindo adelante, Padre. Em nome de Jesus te pedimos estas coisas e te pedimos e ponemos em tus manos, Senhor, a vida deste servo, desse amigo, para que puedan dar testemunho da grandeza de tu poder transformador. Em nome de Jesus, amém. Amém.